Hace poco un periodista de temas culturales, ¿no?, que comenta sobre todo de temas ambientales para distintos periódicos importantes, escribió una columna en el New York Times, donde es uno de los, digamos, de los colaboradores habituales, diciendo que la cobardía de los médicos que practican aborto y la cobardía en general del sistema médico norteamericano es en parte culpable que Roe contra Wade se vaya a revertir o esté en riesgo de ser revertida en la próxima sesión de la Corte Suprema entre junio y julio del 2022, ¿no? Acá estamos hablando de un periodista, su nombre es Eyal Press, Y-A-L, Eyal Press, como prensa en inglés. Es obviamente la opinión de un periodista que es claramente pro aborto, ¿no? Y es claramente pro aborto, entre otras cosas, porque en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, en la ciudad de Buffalo, su papá fue uno de los dos abortistas principales en la ciudad, dedicados estrictamente, digamos, a producir abortos. El doctor Press, su papá, tenía una clínica de abortos y en el otro lado de la ciudad estaba otro doctor, un famoso abortista, que además era uno de estos grandes desafiadores, ¿no?, que insultaba a las personas que iban a su clínica a protestar, a los pro vida. Decía: yo voy a seguir abortando, este es un gran servicio, lo que estoy haciendo está muy bien. Y su nombre era Barnett Slepian, ¿no? Algunos de los pro vida más grandes, como dicen los mexicanos, o sea, más viejos, recordarán el nombre de Slepian porque él fue asesinado en 1998 por un loco pro vida, entre comillas, es decir, un tipo que se dedicó a ponerle bombas a clínicas de aborto y asesinó al doctor Slepian en su casa desde un bosque con un fusil de larga distancia. Disparó con una mira telescópica cuando él estaba en la cocina y lo mató. Muchos años después capturarían a este tipo y terminó en la cárcel, ¿no? Y este periodista, el que escribe este artículo, Eyal Press, se acuerda cuando era adolescente y su papá, que estaba en el otro extremo de la ciudad, se enteró de la muerte del doctor Slepian y, bueno, tuvo que hacerse cargo de sus clientes, etcétera, ¿no? Y él dice que él se acuerda las amenazas que iban contra su padre, los insultos, pero dice: mira, mi papá fue un inmigrante judío nacido en Israel que había vivido su infancia en esa época durísima para los judíos en el Medio Oriente, previo, digamos, a la creación del Estado de Israel, y tenía una habilidad para mantenerse firme y duro, y él siempre se volvió, mientras más amenazas recibía, mientras más protestas recibía, se volvió, digamos, mucho más terco en defender, pues, el aborto y sentirse un héroe para las mujeres, ¿no? Entonces, el autor del artículo, Eyal Press, ¿no?, él dice que la razón por la cual estamos al borde de perder, estamos en el sentido él, no nosotros los pro vida, sino los pro aborto, de perder, digamos, Roe contra Wade, de revertir Roe contra Wade como una nueva decisión de la Corte Suprema. Él dice: por la cobardía de la institución médica en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: mira, en general, las clases de aquellos que se especializan en ginecología, ¿no?, ginecología obstetricia, son personas que, digamos, en su gran mayoría, en su absoluta mayoría, son favorables al aborto, ¿no?
pero enseñan muy pocas cosas respecto del aborto. Enseñan legrados, enseñan, digamos, abortos muy tempranos, cuando detectan alguna malformación, la recomiendan, pero no quieren proporcionar, digamos, mejor enseñanza y no quieren ser identificados con que sean, entre comillas, abortistas, ¿no? Press insiste que esto es en parte por el miedo que las personas tienen de que les disparen o los maten, porque, digamos, muchos años después de Slepian, otro de estos locos que creen que le hacen bien a la causa pro vida, asesinó a un famoso doctor de la ciudad de Kansas, que era uno de los únicos 3 doctores que ofrecían aborto del tercer trimestre, o sea que abortaban prácticamente al borde del nacimiento, ¿no? O sea que ya básicamente eso es un parto sangriento, ¿no? Es decir, el bebé básicamente sale por el conducto materno, pero en pedazos, ¿no? Y cuando ya es más grande, con el aborto por parto parcial, que fue luego prohibido por la legislación del Congreso norteamericano, ¿no? Y aprobada, firmada por el presidente. Entonces, este otro abortista también fue asesinado en su iglesia episcopaliana, donde era uno de los líderes, ¿no? Un abortista de tercer trimestre, un líder en su iglesia episcopaliana, ¿no? De hecho, él andaba siempre con un chaleco antibalas, y cuando él estaba pasando la colecta en su iglesia episcopaliana, este asesino entró, le disparó en la cabeza, lo mató, puso la pistola en el piso y se echó al piso con las manos sobre la cabeza a esperar a que viniera la policía y decir: yo soy asesino, yo lo maté, y se ha ido a cadena perpetua como el otro loco que mató a Slepian, ¿no? Entonces, Eyal Press insiste en este artículo bastante largo. El asunto es que en este momento en Estados Unidos quedan 2 abortistas de tercer trimestre, uno acá en Colorado, a 40 minutos de donde yo estoy, y el otro en Baltimore, en el estado de Maryland, ¿no? Después es muy difícil, o sea, incluso ciudades que tienen leyes extremadamente favorables al aborto, cuando hay un caso de aborto de tercer trimestre, las mujeres tienen que viajar acá a Colorado o a Baltimore, ¿no? Y estas clínicas de aborto, estos abortorios, son unas fortalezas, ¿no? Porque obviamente existe el precedente del asesinato de Slepian y de Tiller, ¿no? el de Kansas. Pero una cosa que Press ignora o no le da suficiente importancia es el enorme desprestigio que viene con ser un médico dedicado al aborto. Y él debería saberlo, porque una de las cosas que Press insiste es: mira, mi papá era un obstetra, era un clínico obstetra, ¿no? Y él recibía a las mujeres que estaban esperando dar a luz, ¿no? Que recibía a las mujeres que tenían problemas ginecológicos, endometriosis, lo que sea, llámenlo lo que sea, ¿no? Problemas de fecundidad. Él ayudó a muchas mujeres a poder tener hijos, atendió partos, etc. Pero también realizaba abortos hasta el segundo trimestre, ¿no? Y él cuenta que las organizaciones pro vida lo avergonzaron, ¿no? Por las protestas que hacían, por las manifestaciones que hacían en su oficina, a la puerta de su oficina y de su consultorio. Y entonces cada vez
menos mujeres embarazadas, menos mujeres que tenían otras características u otras necesidades que no eran aborto, que eran necesidades, digamos, ginecológicas, obstetras, dejaron de ir, ¿no? Ya muy pocas iban. Entonces, básicamente, él dice, a mi papá lo convirtieron en un abortero cuando él en realidad era un ginecólogo clínico obstetra, ¿no? Y esto es lo que sucede, hay este proceso de avergonzamiento, pero hoy en día en las universidades donde, digamos, se enseña el aborto y se favorece el aborto, se hace de forma muy, muy limitada, y las personas que de verdad quieren aprender a abortar tienen que ir de practicantes a las clínicas de aborto, que son pocas, ¿no? Entonces, básicamente Press está haciendo un llamado para que el mundo médico norteamericano se vuelva más simpático al aborto. Pero hay una cosa que Press no entiende. La gente detesta hacer abortar. Porque para abortar, para matar a un niño en el vientre materno, por más que se presente como un derecho humano de la mujer, etcétera, etcétera, que no lo es, no es reconocido por ningún acuerdo internacional, siempre hay el conocimiento de lo que se está eliminando, en algún momento está camino a ser un ser humano. O sea, nosotros sabemos que es un ser humano, la ciencia dice que es un ser humano, pero incluso aquellos que utilizan la excusa no, todavía no es porque no es viable, no es esto, no es el otro, todavía no tiene la forma, todavía no respira, etcétera, cualquier cosa, de todas maneras no puede ignorar que el origen de ese ser lo establece genéticamente como completamente único y distinto del seno en el que está, y que si ese proceso se termina, va a terminar siendo un bebé humano, y si ese bebé crece, va a ser exactamente igual en dignidad y en habilidades como el médico que lo está matando o que está destruyéndolo en el vientre materno. Entonces, eso no hay manera de volverlo popular. Y por eso, en Estados Unidos, a pesar del aborto ser legal, fuera de las grandes concentraciones de clínicas de aborto que hay en grandes ciudades como Los Ángeles, o como Nueva York, o como Miami, etc., y que la mayoría de ellos atienden minorías, ¿no? Y donde hacen plata, en el resto de Estados Unidos no es fácil encontrar una clínica de aborto. Y cuando hay alguna deformación, el doctor puede decir, mira, esto lo podemos solucionar de manera muy temprana, ¿no? Entonces los que tienen dinero y tienen atención en un hospital, en una clínica, por ahí un doctor les va a dar pues un camino químico, ¿no? Para que el médico no se ensucie las manos, ¿no? Pero ser un abortista es profundamente impopular, y no hay manera de que un sistema médico que es pro aborto, en su gran mayoría, termine promoviendo y logrando que el abortero pase de ser un médico de tercera a ser un héroe de la ciudad y de la humanidad. Que tengas un buen día.